Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos contentos de poder estar una vez más conectados a través de este medio para traer una palabra de parte de Dios, como cada semana lo hacemos, ¿sí? 19 horas de Argentina, ya son 19:06, nos atrasamos unos minutitos, pero acá estamos, como cada semana, fielmente, trayendo palabra de Dios. Para nosotros es un placer llegar hasta su casa y poder compartir lo que Dios pone en nuestro corazón. Y en este día, antes de comenzar, quiero que podamos hacer una oración. Hay un tema bien interesante que quiero hablar. El Señor me hablaba en esta semana a través de la Escritura y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Pero antes de comenzar, es bueno que podamos tomar un tiempo entregando estos minutos en las manos del Señor y dejando que Él tome control de todo lo que se hable, de todo lo que se diga, pidiéndole a Él que traiga respuesta para las necesidades, para las peticiones que cada semana nos llegan. Dios está obrando milagros, lo vemos cada día, nos llegan los testimonios y eso es bueno. Así que vamos a orar al Señor antes que nada y vamos a encomendar este tiempo en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, vengo delante de tu presencia, Señor, agradecida por poder venir con confianza a tu trono, Señor, a clamar, a rogar, a pedirte, Señor, que tomes control de estos minutos. En esta hora, Señor, subo a lugares celestiales con Cristo y tomo la armadura del Señor para vestirme de la cabeza a la planta de los pies y tomar esa autoridad que me corresponde como hija tuya para atar y sujetar todo espíritu contrario al tuyo, Señor, que quiero ponerse en la predicación de tu palabra. En esta hora, Señor, me vuelvo contra todo espíritu inmundo de estupor, de cansancio, de distracción, aún espíritus inmundos que se interponen en las redes sociales, en la internet, para que la palabra nos llegue, para que la palabra nos sea predicada. Hoy me vuelvo en contra en el nombre poderoso de Jesús y declaro libertad en los aires, para que tu presencia, Dios mío, llene los corazones, para que tu presencia desafíe a cada hermano, a cada amigo que se conecta semana tras semana y escucha tu palabra y tiene hambre y sed por conocer más de tu palabra. En esta hora, Señor, declaro que esos espíritus quedan atados, sujetos y echados al abismo para nunca más volver. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra que vamos a predicar sea tu palabra, lo que pusiste en mi corazón, que pueda ser instrumento en tus manos, útil para la edificación de tu iglesia. Dios mío, entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones en tus manos, confiando que estás atento, que traes el oportuno socorro, que quieres bendecirnos y traer respuesta para cada uno. Te pido, Dios mío, que ejércitos de ángeles se activen ahora para proteger, para pelear, para guerrear, Señor, a favor de tus hijos, para que podamos alcanzar las bendiciones que tú has preparado para cada uno, ejércitos de ángeles que custodien, que peleen, que guerreen, Dios mío, para que todo lo que se hable sea sembrado en buena tierra y de fruto al 100%. En el nombre de Jesús, clamo, Dios mío, para que en el tribunal de los cielos se haga justicia a favor nuestro, para que haya respuesta para cada uno de tus hijos, para que tu palabra, Dios mío, dé el fruto de la semilla que va a ser sembrada, del fruto por el cual es enviada. En esta hora, Señor, declaramos libertad, declaramos, Señor, que tu palabra se siembra en buena tierra. Declaramos, Señor, que hay bendición y que traes respuesta para nuestras necesidades. Gracias te damos de antemano. Declaramos en el nombre de Jesús que hecho está para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Muy bien. Gloria a Dios por los que ya están conectados. Gracias a Dios porque están del otro lado cada semana. Y bueno, el tema de hoy tiene como título Todavía estás a tiempo. Y leía esta semana en el Antiguo Testamento la historia de David, ya finalizando sus días, y quiero compartir con ustedes, porque es cuando leemos ya el capítulo 24 del libro de Segunda de Samuel, y uno hace una recapitulación, o uno ve un poco la historia y la vida de este varón elegido por Dios, es como que uno, bueno, depende con qué ojos lo mires, te da así como que, wow, qué barbaridad, qué desastre de hombre, o qué bendición, dirán algunos, ¿no? Qué hombre tan ungido. Pero hay algunos errores de la vida de David que me llaman la atención y que me dejan asombrada, no porque yo sea una santa, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, el que está, la palabra dice que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero vemos en David un hombre adúltero, un hombre asesino. Bueno, cuando vemos ahí que Betsabé se estaba bañando y él la espía y manda a su esposo a la primera fila de batalla para que muera. O sea,
Vemos en David un hombre hasta engañador con este varón y cuestiones que él hizo, ¿sí? Pecados que él cometió que no es que nos espanten porque esto es de todos los días, ¿sí? Y nadie está libre de pecar. Sin embargo, vemos en David un hombre con muchos detalles en su vida, con muchos errores que uno podría decir, wow, qué desastre, qué barbaridad este David, cómo hizo estas cosas y cómo ofendió a Dios de esta manera, adulterando y matando a Urías, ¿sí? Y haciendo todas estas cosas que hizo. Sin embargo, yo leía el capítulo 24, que es de donde voy a apoyarme para compartir la palabra de hoy, pero también en el capítulo 23, versículo 1, las palabras que Dios dice acerca de David me dejan pensando y las quiero compartir con ustedes, ¿sí? Dice así, el capítulo 23, versículo 1, dice, estas son las últimas palabras de David. Y la versión, la NBI dice, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. Qué lindo cuando uno va a predicar a una iglesia o estás con hermanos en Cristo que quieren saber de tu historia y de tu ministerio y dicen, wow, sí, porque la ungida, el ungido de Dios, aquel que Dios escucha, ese que Dios respalda con milagros, ¿no? Aquel que Dios escogió. Y de David justamente se dice esto, el dulce cantor, el hombre exaltado por el Altísimo, el ungido por el Dios de Jacob. La Reina Valera dice, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios, el dulce cantor. La traducción actual se refiere a David como el que Dios eligió, el gran poeta, el que Dios puso en el lugar más importante. Entonces, vemos en el capítulo 23 todas estas características o estos elogios que se le hace a David. Y dice, wow, el ungido, el profeta, el hombre de Dios, el escogido, el que tenía la unción. Pero en el capítulo 24, vamos a leer ahora, uno ve que David todavía tiene errores y todavía tiene aspectos, y hay aspectos buenos en este capítulo, pero también hay aspectos no tan buenos que David tiene que cambiar, que tiene que madurar. Y eso quiero compartir en esta noche ya. Y vamos a ir al capítulo 24 después de esta introducción, y dice así, versículo 1 del capítulo 24 de 2 de Samuel, una vez más el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Entonces el rey le dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le respondió al rey que el Señor su Dios le dé vida para ver 100 veces más personas de las que hay ahora. Pero ¿por qué mi señor el rey quiere hacer tal cosa? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo, así que Joab y los comandantes del ejército salieron y contaron al pueblo desde Israel. Versículo 5. Bueno, y ahí dice todo lo que cruzaron, ¿no? Todo el pueblo de Israel, yendo desde el Jordán, bueno, donde acamparon, etcétera. Dice, y llegaron a la fortaleza de Tiro, el versículo 7. Finalmente fueron al sur de Judá, aún hasta Beerseba. Habiendo recorrido toda la tierra durante 9 meses y 21 días, regresaron a Jerusalén. Joab informó el número de personas al rey, y había en Israel 800.000 guerreros competentes que podían manejar una espada, y además 500.000 en Judá. Un montón de gente, ¿no?, que podía ir a la guerra. Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor, he pecado grandemente por haber hecho esto. Y le dijo, Señor, te ruego que me perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. A la mañana siguiente la palabra del Señor vino al profeta Gad, quien era el vidente de David, y le dijo este mensaje, ve y dile a David, esto te dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos 3 castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra, o 3 meses de huir de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Estoy en una situación desesperada, dijo David.
Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una gran plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Un total de 70.000 personas murieron en toda la nación, desde Dan, en el norte de Beerseba, en el norte, hasta Beerseba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En este momento el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Arauna, el Jebuseo, y entonces cuando David vio al ángel, le dijo al Señor: soy yo el que pecó e hizo mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu enojo caiga sobre mí y sobre mi familia. Y luego el profeta Gad le dice a David que le edifique un altar a Dios ahí en el campo de Arauna. Y entonces David llega para edificar ese altar, y Arauna le dice: yo te doy todo lo que necesites para hacer esa ofrenda a Dios. Sin embargo, David insiste en pagar con monedas de plata lo que costaba el campo y todo lo que iba a usar para la ofrenda a Dios, porque él dice: no voy a ofrecer a Dios un sacrificio, una ofrenda que no me cueste nada. Quiero darle lo mejor. Así que vemos en este relato, luego de leer el versículo 1 del capítulo 23, en donde se elogia al ungido de Dios, al escogido, al cantor, al poeta, al hombre que Dios había puesto en alto, vemos a un hombre cometiendo un grave error que trae consecuencias fuertes para el pueblo, que trae problemas para su pueblo y muertes, ¿sí?, para su pueblo. Entonces, en esta actitud de censar al pueblo que Dios no había mandado, que Dios no estaba de acuerdo, que David haga, y ahora vamos a ver por qué no era de Dios hacer este censo, David comete un error que perjudica a todos los de su pueblo, de norte a sur, a todo el pueblo en general. Y en el censo nosotros podemos ver algunos aspectos malos o buenos que hay que considerar. Vamos a ver primero aspectos negativos, pero vamos a ver al final que estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo. Quizás usted diga: yo le fallé a Dios, me equivoqué, no soy digno. Sin embargo, mientras la gracia está extendida, estamos a tiempo. Y en primer lugar vemos el orgullo, ¿sí?, que significaba hacer el censo. ¿Por qué orgullo? ¿Por qué Dios no aprobaba o por qué afectaba al pueblo que David haga el censo? Porque demostraba en este varón el orgullo que él sentía. Es decir, al contar la gente capaz de ir a la guerra, lo que estaba haciendo David era ver contar cuánta gente tenía él a disposición como rey de Israel. Él se jactaba. El orgullo es la jactancia, la vanidad, la autosuficiencia, la autocapacidad. Y David, cuando hace este censo, lo que está haciendo es, de alguna manera, demostrar: yo tengo toda esta gente a mi favor, tengo todos estos hombres que pueden ir conmigo a la guerra, y por eso estamos venciendo. Entonces, en vez de él poner a Dios como soberano, se está levantando, si podemos decir así, autoproclamando, como: aquí estoy con mis hombres, aquí estoy con los varones que tengo para ir a la guerra. Y se jactaba, y entonces de alguna manera hacer el censo lo que demostraba era su autosuficiencia, su autocapacidad, la posibilidad de él mismo resolver sus problemas, porque sabiendo con cuánto contaba, no iba a tener que depender de Dios, porque sabía que tenía tantos hombres para ir a la guerra. Entonces, cuando vemos esta actitud en David de orgullo, me pongo a pensar, ¿no? Y digo: ¿cuántas veces usted y yo nos sentimos autosuficientes y creemos que podemos solucionar las cosas a nuestra forma? Y entonces decimos: no, yo puedo, yo sé, yo voy a hacerlo, yo voy a lograrlo, yo voy a solucionarlo. Si Dios no hace algo, entonces yo voy a intervenir. Y vemos acá que Dios no estuvo para nada de acuerdo en hacer este censo, porque hirió al pueblo de muerte. Sin embargo, David insistió en esto, y vemos a Joab diciéndole: no haga este censo. Y ella dice: ¿por qué no lo voy a hacer? Si yo soy el rey, mando, vaya y haga el censo. Y entonces Joab recorre toda la tierra y termina haciendo este censo. Hay algunos textos en la Biblia que describen lo que es el orgullo en el ser humano, y quiero compartirlos con ustedes. Dice Job, habla de Leviatán, y Leviatán ejemplifica muy bien
este espíritu a lo que es el orgullo. Dice, no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es el rey sobre todos los soberbios. En Proverbios dice, déjenme que les quiero compartir, a ver, acá. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Fíjese esta palabra, abominación, es decir, Dios lo vomita al altivo de corazón, al soberbio, al autosuficiente, al que cree que tiene la solución en sus manos, al que en vez de depender de Dios depende de sus propias decisiones. Vómito es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y otro texto más, antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, el que se cree que puede resolver las cosas por sí mismo. Antes está la soberbia y luego viene el quebrantamiento. El Señor viene a golpear a aquel que es soberbio. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Salmos dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubre de vestido de violencia. Es decir, el orgullo, la altivez, termina dando como resultado violencia. Proverbios dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Una vez más Dios hablando. Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas a la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. ¿Sabe? El orgullo es como agarrarse fuertemente, con mucha fuerza, de un cuchillo afilado de los dos lados y no querer soltarlo. Es como que me estoy cortando por todos lados, pero no lo suelto. Hágase la idea. El orgullo es como abrazar una cuchilla afilada y no soltarla. ¿Por qué? Porque hiere, porque lastima, porque destruye. Acabamos de leer en la palabra algunos textos, ¿no? Podría leer un montón. A mí me gusta mucho leer la Biblia y encontrar estos tesoros. Pero estar aferrado al orgullo es un vómito para Dios y es como estar aferrado a un cuchillo, porque no te lastimás vos. Se lastima usted, no es que le afecta, te afecta a los demás, le afecta a uno mismo. El orgullo mata y impide el crecimiento espiritual. La persona orgullosa no recibe corrección, no escucha consejo, no pide ayuda. La persona orgullosa cree que todo lo puede hacer por sí mismo y entonces va por la vida agarrado a ese cuchillo, lastimándose a sí mismo, sin poder crecer, sin poder avanzar, sin poder ver los resultados de las victorias de Dios en su vida. La persona orgullosa no recibe las reprensiones ni las amonestaciones de aquellos que solo desean su bien. Es decir, ay pastor, pastora, deme un consejo, dígame, y al final terminan haciendo lo que quieren. Y entonces uno dice, qué pena que estuvo pidiendo consejo, estuvo pidiendo ayuda, pero no la escuchó. Por orgullo dijo, no, mejor voy a hacer lo que a mí me parece. He aconsejado cientos de personas y he visto cómo tropiezan por no recibir el consejo. La autosuficiencia, el orgullo te destruye a vos mismo y con el tiempo va perjudicando a tu familia, a las personas que te rodean. En el caso de David, trajo maldición para todo el pueblo. Él dijo, vamos a hacer el censo porque yo soy el rey, yo digo que este censo se tiene que hacer. Sin embargo, la maldición, el ángel de la muerte cayó sobre el pueblo y el castigo fue para todo el pueblo. Es decir, sí leemos al final que dice, yo soy el culpable, no es el pueblo. El orgullo de un hombre afectó a toda una nación. El orgullo puede afectar primero a tu vida, luego a tu familia. Te afecta en el trabajo, te afecta en el lugar de estudio. El orgullo te afecta donde te muevas. Porque aún la Biblia dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Y si Dios te mira de lejos, imagínate la sociedad. La persona orgullosa no es aceptada en ningún lado. Por eso tenemos que reflexionar. Nos deja como ejemplo la palabra. Todavía estamos a tiempo. Si estamos con vida, estamos a tiempo de cambiar esta forma
de creer que todo lo podemos resolver. Y esto no tiene que ver con gente que ocupa grandes cargos, porque orgulloso puede ser aquel que tiene un cargo importante en el lugar de trabajo, en la iglesia o en algún lugar donde se desenvuelve, pero también orgulloso puede ser aquel que nadie conoce y que está en su casa, ¿sí? Que no lo conoce nadie, y también puede ser orgulloso porque dice: yo me resuelvo mis problemas a mi forma. El mismo Satanás perdió su lugar por orgulloso, por querer ser más que Dios. El orgullo es como querer ser Dios mismo para mí. Y no podemos ocupar el trono de Dios y ocupar el lugar que Dios ocupa, que es de Dios. Usted y yo tenemos nuestro lugar y Dios tiene su lugar, pero el orgulloso quiere ocupar ese lugar y por eso termina perdiendo, por eso termina siendo perjudicado, por eso termina siendo apartado. En el caso de David, como dije, el orgullo de un hombre perjudicó a toda una nación. En segundo lugar, este censo que él hace nos muestra la debilidad en la fe. Él procuraba comprobar la evidencia física en lugar de depender de Dios. ¿Quién era el rey de la nación? Dios. Lo que Dios había establecido para Israel era un gobierno teocrático, es decir, el gobierno de Dios. Sin embargo, Dios les puso rey, porque el pueblo pidió tanto, que bueno, Dios le puso primero a Saúl, ahora a David. Y al hacer el censo, lo que David está demostrando es su dependencia de sí mismo y su falta de fe. O sea, en vez de depender de Dios, que era el escudo de la nación, que era quien le estaba dando la victoria en cada batalla, en vez de depender de Dios, quien era el que los llevaba al frente en victoria tras victoria, David dice: bueno, ahora voy a mostrar con este censo que mi escudo es toda esta gente que me protege y que pelea por la nación y que está al frente de la batalla cada vez que vamos a la batalla. En vez de depender de Dios, David empezó a depender de los recursos que tenía. Y a veces nosotros hacemos lo mismo que hizo David. En vez de depender de Dios, el enemigo nos lleva a cada uno a depender de los recursos que tenemos. De los recursos que, a ver, ¿qué es lo que tengo en mis manos? Y no darle lugar a Dios. Vemos que se nos viene la noche, que pasan un montón de cosas a nuestro alrededor, y en vez de darle lugar a Dios para que gobierne nuestras vidas, lo que el enemigo nos lleva a hacer es a depender de los recursos, metiendo en nuestra mente y en nuestro corazón incredulidad, duda, falta de fe. Y es como el hombre de doble ánimo, ¿no? Para un lado y para otro, para un lado y para otro. Mire, cuando yo pienso en las promesas de la Biblia, hay tantas palabras, ¿no? Y hay un texto que esta semana me golpeaba en la cabeza, en el corazón, y yo pensaba en esto y yo decía al Señor: qué tremenda que es la palabra, cómo es. Dice la Biblia en Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante. Y esto es una... Mire, si quiere tómelo como una revelación, yo no sé, pero es algo tremendo que dice la Biblia y que lo hemos leído y lo sabemos de memoria, pero que no lo vivimos. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es fortísimo. ¿Por qué? La palabra de Dios, la Biblia que el Señor nos dejó, tiene poder. Pero el enemigo, a través de la duda, quiere desarticular la fe en nosotros para que esa palabra tenga poder. Este texto dice que la palabra es tan cortante que no solo el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, o sea, nuestro físico. La religión nos llevó a disociar. Y entonces, esto yo esta semana lo analizaba y sinceramente me impactó. La religión nos llevó a disociar y a decir: bueno, en la iglesia tengo vida espiritual, en la iglesia hablo con Dios, en la iglesia pido a Dios, en la iglesia busco a Dios, en la iglesia escucho a Dios. Pero cuando en la semana estoy haciendo mi vida cotidiana, cuando en la semana voy al trabajo, voy a mi lugar de estudio, ahí llevo la vida natural, la vida física. Pablo habla de la guerra entre los dos mundos, ¿no? Entre el espíritu y la carne. Y justamente esto tiene que ver con eso, que lo que quiero decir. Nosotros, por la religión, hemos aprendido
a vivir la vida espiritual en las cuatro paredes de la iglesia o entre el círculo de hermanos cristianos. Y la verdad es que la vida espiritual va con nosotros a todos lados. O sea, cuando yo voy al trabajo, va espíritu, alma y cuerpo. Cuando voy al colegio, va espíritu, alma y cuerpo. Cuando voy a la iglesia, va espíritu, alma y cuerpo. Pero la religión nos enseñó a dividir eso y a solo llevar el espíritu a la iglesia y a todos los demás lugares solo llevar el cuerpo y el alma. Entonces tomamos decisiones erradas, nos equivocamos a la hora de enfrentar problemas, metemos la pata una tras otra vez. Por eso digo, estamos a tiempo todavía de revertir todo esto. Dice, la palabra es tan poderosa que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, es decir, la parte física también. Jesús dijo la palabra y los milagros sucedieron. Cuando vemos en la Biblia, hay unos ejemplos que quiero compartir. El criado del centurión, el hombre le dijo, solo di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dijo la palabra e instantáneamente el hombre se sanó. Entonces la palabra de Dios tiene poder. Sin embargo, nosotros, por la duda, por la incredulidad, le hemos dado lugar al enemigo para que nos hable a la mente y al corazón, y de esta manera nos hemos ido alejando del poder de la palabra, porque eso es lo que quiere, desarticular nuestra fe para que la palabra nos surta el efecto que tiene que surtir. Usted dice, necesito sanidad, necesito prosperidad, necesito liberación, necesito que mi familia sea restaurada, necesito que Dios haga un milagro en tal o cual área de mi vida, en mis emociones, necesito que Dios, no sé, haga algo, pero a la hora de la verdad, en vez de darle lugar a la palabra y poner nuestra fe en las promesas de Dios que son sí y amén, como Jesús lo hizo, di la palabra y mi siervo sanará, empezamos a disociar y a llevar la vida espiritual solo a cuatro paredes y nuestra vida física y emocional abunda 24 horas al día. Jesús, cuando estaba con la mujer sirofenicia y su hija padecía porque estaba endemoniada, y dice que ella le dijo, Señor, Jesús la echaba, le decía, no puedo atenderte, no puedo darte del pan que es de los hijos, y la mujer le dice, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo Jesús, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Dice que cuando la mujer llegó a la casa, encontró que su hija había sido libre y estaba recostada en la cama. O sea, la palabra de Dios tiene poder, pero hemos disociado nuestra vida espiritual y hemos dejado de lado la palabra, hemos dejado de lado la fe, hemos dejado de lado el creer en Dios. David, en vez de creer en que Dios era su escudo, en que Dios iba con él delante en la batalla, en que Dios lo protegía de sus enemigos, en que Dios estaba ahí para librarlo de sus enemigos, David empezó a confiar en lo físico, en lo material que tenía, en sus propios recursos. Y la verdad es que muchas veces usted y yo, en vez de confiar en Dios, en vez de depositar nuestra confianza en Él, en vez de creer en Él y depositar toda nuestra fe en el único Dios verdadero, empezamos a creer en nuestros propios recursos, en nuestras propias capacidades, empezamos a dudar de que Dios está, empezamos a dudar de que Dios puede hacer un milagro, y entonces acá es donde se disocia y donde se viene abajo todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y entonces vemos a David sufriendo. Jesús dio la palabra y los milagros sucedían. La palabra tiene poder. Y si usted necesita un milagro físico, económico, emocional, lo que sea, necesita liberación, lo que sea, Dios ya dio la palabra. Él dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Y por qué esa palabra no surge efecto en muchos? ¿Por qué la palabra no se cumple? Porque no hay fe. Porque porque hemos comenzado a vivir religión y no relación con Dios. Y a veces dice, ¿por qué Dios no me prospera? Porque no hubo fe. Y entonces cuando nosotros disociamos nuestra vida espiritual, la dejamos solo a las cuatro paredes de la iglesia, empezamos a ver las consecuencias de que las cosas nos están yendo mal, porque no estamos creyendo. Dios tiene poder. Claro que hay pruebas, hay dificultades, Dios permite que a veces pases por tribulaciones. Todo eso está y es verdad, pero también dice la Biblia y hay promesas escritas que son para usted y para mí en la medida que usted y yo creamos en Dios. Lo que quiere Satanás es debilitar nuestra fe para que la palabra deje de cobrar vida en nosotros. Y el diablo lo que quiere es convertirte en un religioso. ¿Cree en Dios? Sí, yo creo en Dios.
que Diosito me bendiga, yo sí creo en Dios. Usted habla con la gente, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Todos creen en Dios, hasta Satanás cree en Dios. Los demonios tiemblan ante Dios. Pero el punto está en depender de Dios y dejar de ser autosuficientes y dejar de darle lugar a la duda. Lo que le sucedió al pueblo de Israel a causa de la decisión de David fue cruel, porque muchas familias quedaron con muertos, muchas familias sufrieron las pérdidas, y fue a causa del orgullo y a causa de la duda que el rey tuvo en ese momento. Si usted es cabeza de familia, si usted es el sacerdote de su casa, sepa que usted tiene la responsabilidad de depender de Dios y de creerle solamente a Él. Al orgulloso Dios lo mira de lejos, al que duda Dios no puede obrar, es como que la duda corta el brazo de Dios, corta la mano de Dios. Usted debe creer en Él. Y por último, ya para terminar, vemos también una buena actitud en David, y fue que él presentó delante de Dios un corazón arrepentido. Claro, ya había metido la pata, ya el pobre David había dejado de confiar, creía en sus propios recursos, se vanagloriaba de lo que él tenía, y ve los resultados, ¿sí? Gente empieza a morir porque el ángel de la muerte, como dice la Biblia, empezó a azotar la nación, y dice como que 70.000 personas murieron en toda la nación, y a Dios le dio pena esto. Por eso David dice, cuando el juicio cae, también se despertó, ¿no? Y dice, lo mejor que nos puede pasar es caer en las manos de Dios, porque Él va a tener misericordia de nosotros. Si caemos en la mano de nuestro enemigo, wow. Entonces, por eso David elige este castigo, que la mano de Dios caiga sobre ellos. 70.000 personas mueren, pero dice, cuando David vio el ángel, le dijo al Señor, soy yo el que pecó e hizo mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia. David llega delante de Dios con un corazón arrepentido. Estás a tiempo. Si hasta ahora hiciste todas las cosas mal, si hasta ahora todas las cosas te salieron mal, todavía estás a tiempo de revertir la situación. Vemos en este texto de la vida de David que finalmente, en el capítulo anterior que les leía, el versículo 1, Dios habla de él como su ungido, como su escogido, a pesar de todos los errores, incluso este error que cometió haciendo el censo. Pero estamos a tiempo todavía de dar un giro. Dice, cuando David vio al ángel, le dijo, soy yo el que pecó. Se hizo cargo de lo que había hecho. Y luego vemos que le dice a Arauna, ¿no? Insisto, le dijo, en comprar el campo, cuando va a dar la ofrenda a Dios. No le presentaré ofrenda quemada al Señor que no me cueste. Usted y yo tenemos la oportunidad hoy de retractarnos, de dejar de lado el orgullo, la incredulidad, la duda, y retractarnos, dar un giro de 180 grados, de cambiar y hacernos responsables por nuestra propia vida. Es fácil cuando las cosas van mal hacer cargo a otras personas. Yo siempre doy el ejemplo, desde chiquitos nos criaron diciéndonos, ibas caminando con 3 años, te llevabas la mesa por delante, ¡pum!, me golpeé la cabeza con la mesa, y ¿qué decía mamá? Mala esta mesa, qué mala le voy a pegar a la mesa. Hasta ahora, ¿no? Con 7, 8 años la mamá le dice, ¡ay, qué malo este perro que te está mordiendo! No, mala la mesa, o sea, son malos los demás. Nos enseñaron a echarle la responsabilidad de nuestros fracasos a los demás, y entonces tenemos toda una generación y somos gente que, ay, bueno, la culpa es del otro, la culpa es de aquel, la culpa la tuvo ella o la tuvo él, ya Adán y Eva, ¿no? La mujer que me diste, desde aquel entonces se viene responsabilizando a otros por nuestros errores. Sin embargo, es tiempo de que usted y yo tomemos responsabilidad y decidamos dar un giro de 180 grados a nuestra vida, y decidamos dejar de lado el orgullo de que yo puedo solo, de que puedo sola, de que no necesito a Dios, o que si lo necesito, pero yo sola voy a salir adelante, o que no necesito a nadie más ni el consejo de nadie. Es hora de que dejemos de lado la duda, que dejemos de lado eso de andar creyendo solamente en las 4 paredes de la iglesia y el resto de la semana haciendo mi propia vida, decidiendo como me parece mejor. Dios quiere que confiemos en Él ciegamente, y estamos a tiempo de hacer un giro. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra.
Proverbios dice, el que encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Usted y yo hoy tenemos la oportunidad y estamos a tiempo para revertir todo lo que hemos vivido. Dejemos de vivir religión, dejemos de vivir la espiritualidad solo dentro de la iglesia. Dejemos de pensar que la vida espiritual es como de mentiritas, ¿no? Como una historia de Disney, como una historia de fantasía, y que la vida acá en la tierra es lo único real. Es verdad que usted puede ver lo que toca y ve, existe, pero también lo que no tocamos y vemos, lo invisible, también existe. Hay un mundo espiritual, hay una vida espiritual que tenemos que cosechar, hay una vida espiritual que tenemos que cultivar. Y eso depende de usted y depende de mí. Nadie puede darme crecimiento si yo no busco, si yo no me humillo delante de Dios. Estamos a tiempo. Usted está a tiempo de decir, Señor, que sea hecha tu voluntad en mi vida. De dejar de lado el orgullo, decir, Señor, que sea hecho tu propósito en mi vida. Que cumplas tus promesas en mi vida. Deje de lado la duda que el enemigo ha puesto en su corazón y dígale a Dios, estoy para creerte. Y empiece a leer la Biblia, empiece a declarar las promesas que están escritas en la Biblia. Esas promesas son para usted y son para mí. Dios dejó su palabra para que nosotros nos apropiemos de ella. Y uno lo lee y usted puede leerla como un cuento y no va a surtir efecto. Pero usted léala creyéndola y apropiándose de cada promesa. Es verdad que hay leyes de interpretación para la palabra. Es verdad que hay formas de estudiar la palabra, pero cuando la leemos, si hay textos que nos impactan, si hay textos que nos llaman la atención, si hay textos que te tocan el corazón y sentís que la palabra cobra vida, es porque Dios te está hablando y te está dando promesas para que veas resultados. Dios no llega tarde y estás a tiempo de revertir esta situación y estás a tiempo de dar un vuelco a tu vida y ver los milagros de Dios en tu vida, en tu familia, en tu alrededor. Miren, David dijo, Señor, te pido perdón porque yo fallé, deja de castigar al pueblo y ahora quiero darte algo que me cueste, quiero darte mi vida, quiero darte de algo que de verdad sea algo que me lleve trabajo entregártelo. Y fue y ofreció a Dios en el altar su holocausto, dando cada moneda de plata que el holocausto valía, no quiso hacerlo gratis. Entonces estamos a tiempo de acercarnos a Dios y decir, Señor, acá estoy, me humillo delante de tu presencia, me arrepiento de haber cometido errores, me arrepiento de haber pensado como pensé, de haberle dado lugar a la duda, a la incredulidad. Recuerda, los espíritus inmundos trabajan en conjunto. Uno dice, bueno, orgullo, duda, incredulidad, falta de fe, pero a esos espíritus se asocian un montón de espíritus luego que vienen a trabajar en tu vida, a llevarte a la quiebra y a llevarte a la ruina y a llevarte a la destrucción. Cuando le damos un piecito de lugar al enemigo, el enemigo es atrevido y uno le da la mano y se toma el codo y se toma el brazo y si puede toma todo. No es como el Espíritu Santo que espera que le abras las puertas de tu corazón. Satanás es astuto, Satanás es atrevido, Satanás es malo y lo que quiere es la destrucción de los hijos de Dios. Pero usted y yo hoy recibimos luz por medio de la palabra. Hoy vemos la vida a través de la palabra y podemos abrazarnos de la palabra. Recuerde, cuando se abraza al orgullo es como estar abrazado a una navaja. Cuando se abraza a la incredulidad es como estar abrazado a la incertidumbre. Necesitamos dar un giro de 180 grados para ver las promesas de Dios cumplidas. Ahí donde está, permítame hacer una oración en esta noche para que el Señor toque su corazón y usted pueda vivir espíritu y alma y cuerpo en todos los lugares donde se mueve. Cuando va al colegio, cuando va al trabajo, cuando está en su casa, cuando va a la iglesia, que usted pueda llevar espíritu, alma y cuerpo y sepa que la vida espiritual usted tiene que cultivarla y usted tiene que cosechar de esa vida victoria y bendición, pero va a ser siempre y cuando le demos el lugar a Dios y creamos en Él y entendamos que la palabra que está escrita es para nosotros hoy. No es un libro que quedó para archivar, no es un libro de la antigüedad. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están plagados de promesas y uno la lee, la relee y no ve el efecto porque no cree, no ve el efecto porque no hemos entendido que la palabra tiene vida, que la palabra es eficaz, que la palabra no solamente discierne los pensamientos, discierne el corazón, pero también trabaja en el cuerpo. Recuerde las promesas en Isaías, por su llaga fuimos curados, dice la Biblia.
Por su llaga, Él sufrió para que usted y yo tengamos salud. Y mientras estamos en esta tierra podamos gozar los beneficios de esa palabra y de esas promesas. Mientras estamos en esta tierra podamos nosotros testificar que el Señor nos mantiene con salud. A mí me da vamos a decir un orgullo santo, pero me da una alegría poder decir, hubo una pandemia que atacó a todo mundo, pero jamás ese virus pasó por mi casa, jamás tocó a ninguno de mis hijos, jamás tocó a mi esposo ni a mí. Hemos pasado durante la pandemia tranquilos, hemos tenido la mejor salud durante todos esos días y Dios nos ha dado victoria. Por sus llagas hemos sido curados y vivimos en salud. Claro que el cuerpo se va envejeciendo y uno hace lo posible para mantenerse bien, pero por sus llagas fuimos curados y es una promesa que usted y yo tenemos que abrazarnos. La necesidad que usted tenga, física, económica, espiritual, Él pagó un precio para que usted viva en victoria. Y en esta noche vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, gracias porque podemos decir, estoy a tiempo para dar un giro de 180 grados a mi vida, estoy a tiempo para revertir la situación, estoy a tiempo para arrepentirme de mis pecados, estoy a tiempo para dar vuelta a la situación y poder ver la victoria, estoy a tiempo para tomarme de tu mano en fe, estoy a tiempo para creer que puedes cumplir tus promesas en mi vida, estoy a tiempo para humillarme delante de tu soberano trono y recibir el perdón, estoy a tiempo para congraciarme. Dígaselo, en esta noche te pido perdón, me humillo delante de tu trono y te ruego, Señor, que quites de mí todo orgullo, que quites de mí toda incredulidad, toda duda, todo lo que me ha alejado y me ha hecho pagar consecuencias caras en mi vida, en mi familia, en mi salud, en mis finanzas. Hoy, Dios mío, yo me humillo delante de tu trono porque sé que tu palabra es viva y es eficaz y que va a traer resultados a mi vida y que voy a vivirla en victoria. Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, renuncio a todo lo que el enemigo ha traído a mi vida, todo lo que el enemigo ha puesto en mi mente y en mi corazón. Y declaro en el nombre de Jesús que tú reinas, que tu soberana voluntad se cumple en mi vida y que tu propósito se lleva adelante. En esta hora me declaro en libertad y dígame, declaro en libertad en el nombre poderoso de Jesús, de todo espíritu inmundo que me ha querido atormentar, que ha querido hablar a mi mente, a mi corazón. Hoy me declaro en libertad de todo espíritu inmundo que ha traído duda, incertidumbre, falta de fe y me tomo de tu mano y proclamo la palabra para que se cumpla. Tus promesas, Señor, son sí y amén en mi vida. Dígaselo a Dios. En esta noche, Señor, yo clamo y oro por cada una de las personas que me está viendo y que me está escuchando, que están del otro lado. Y te ruego, Dios mío, que obres milagros. Te ruego, Señor, que traigas libertad, que rompas cadenas, que pudras los yugos. Señor, que todo espíritu inmundo que ha estado atormentando, que ha estado trabajando en contra de tus hijos, hoy retroceda al abismo en el nombre poderoso de Jesús para nunca más volver. Que haya libertad en tu pueblo, que haya sanidad divina. Señor, dice tu palabra, por tu llaga fuimos curados. Y se activa esa palabra en nosotros. Trae salud a tu pueblo, trae prosperidad, bendición, Señor. Trae, Dios mío, respuesta a las oraciones. Obra milagros, Señor, para aquel que lo necesita. En el nombre poderoso de Jesús. Regenera cada célula del cuerpo. Oh, Dios mío, transforma, moldea, haz milagros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Ese sacrificio de tu Hijo Jesús traiga victoria. Por medio de ese sacrificio podamos, Señor, gozar de victorias en el nombre poderoso de tu Hijo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios mío, porque nos podemos acercar con confianza a tu trono. Gracias porque estás atento, nos escuchas y traes respuestas. Señor, confiamos en ti. Nos depositamos nuestra fe y nuestra confianza, la depositamos en ti, Señor, sabiendo que traerás la respuesta. Queremos dejar de todo lado la incredulidad. Queremos dejar de todo lado la falta de fe. Queremos dejar de lado, Señor, todo orgullo y todo lo que impida que veamos tu gloria manifestándose en nuestras vidas para poder testificar de lo que hagas en nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano, por cada amigo que está del otro lado, como cada semana escuchando esta palabra. Yo te pido tu bendición para ellos, aún los que lo ven por diferido o los que lo ven en YouTube. Señor, que cada uno pueda recibir la bendición que nosotros recibimos hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra. Atamos en esta hora todo espíritu de venganza que quiera levantarse en contra de nuestras vidas. Señor, todo accidente que quiera venir en contra nuestra, todo robo, hurto, en esta hora lo atamos en el nombre de Jesús, declarándonos, Señor, cubierto bajo la sombra de tus alas, protegido, Señor, por tu amparo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén
y amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Gracias por estar del otro lado. Los bendigo. Gracias porque cada semana me acompañan y es una bendición contar con cada uno de ustedes. Un abrazo grande y nos vemos el día domingo próximo, 19 horas de Argentina. Los esperamos, ¿sí? Conectados por este medio. Y bueno, los que desean seguirnos en YouTube, Cintia Agüero, ahí es el canal donde usted puede encontrar cada mensaje que cada domingo damos a través de las redes. Que el Señor les bendiga. Bueno, veo que hay gente de México, de acá de Argentina, en la zona sur, de acá de Zárate. Bueno, siempre nos están acompañando hermanos de distintos lugares y hermanos de Chile también. Bueno, les mando un abrazo grande y estamos el día domingo. No tenga vergüenza en hacernos saber su necesidad. Queremos orar por usted, estamos intercediendo y clamando a Dios que obre milagros y estamos creyendo que así será. Un abrazo grande y nos vemos.